Hola a todos, bienvenidos al curso de máquinas eléctricas ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto comienza ya. A continuación vamos a ver la parte 4 de los generadores síncronos, en el que miraremos el circuito equivalente y las relaciones de potencia. Entonces, bueno, nosotros efectivamente en los generadores de corriente continua teníamos que el voltaje en las terminales siempre iba a ser menor que el voltaje generado, debido a la caída de voltaje a través del devanado de armadura, como teníamos una disminución de flujo en la armadura ocasionada por la reacción de este. De esta manera el voltaje en las terminales siempre menor que el voltaje generado, mientras que cuando nosotros hablamos de un generador de corriente alterna puede ser mayor el voltaje generado que el voltaje en las terminales o menor el voltaje generado que el voltaje en las terminales, pues dependiendo de la carga. Es decir, puede ser E sub A mayor que B sub A o B sub A mayor que B sub A dependiendo pues de nuestra carga. Si el factor de potencia está en adelanto, el voltaje en las terminales será mayor que el voltaje generado, mientras que si el factor de potencia está en atraso, será menor el voltaje en las terminales que el voltaje generado. Entonces, como podemos ver aquí, nosotros tenemos que el factor de potencia está en adelanto, ¿sí? Tenemos un ángulo θ en adelanto nuestra corriente respecto a nuestro B sub A. Como podemos ver aquí, E sub A efectivamente es menor por la reacción de nuestra reactancia XA en este caso, al estar pues nosotros a 90 grados de nuestra corriente en adelanto. Mientras que notemos aquí para la unidad, B sub A ya es menor y obviamente cuando nuestra corriente está en atraso pues será aún mucho menor. Bueno, aquí nosotros tenemos nuestro circuito equivalente donde pues E sub A va a ser nuestro voltaje generado por fase. I sub A va a ser la corriente por fase y RA pues simplemente va a ser la resistencia de armadura por fase, donde JXA pues va a ser una reactancia de dispersión que nosotros tenemos. Aquí pues va a ser nosotros la representación, digámoslo así, de nuestro campo. Bueno, hay una caída de voltaje en la resistencia de armadura, la caída llamamos I sub A por RA, es decir, esta corriente por esta RA me va a tener una caída de voltaje. Igualmente hay una caída de voltaje de reactancia por dispersión que va a ser I sub A por XA, que las vemos proyectadas en estas partes según sea en atraso, adelanto o la unidad del factor de potencia. Reacción de armadura. Bueno, ¿qué tenemos nosotros? El flujo producido por el devanado de la armadura reacciona con el flujo establecido por los polos del rotor, lo que ocasiona que el flujo total cambie cuando el factor de potencia va a ser igual a la unidad. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que pues en sí obviamente nosotros tenemos un flujo en el rotor que nos va a producir una corriente en el estator, pero ese estator a su vez me va a producir un flujo y ese flujo pues se va a contradecir al flujo del rotor y pues vamos a tener un cambio en el flujo total. Aquí vamos a analizarlo para cuando el factor de potencia es igual a 1. Entonces, como podemos ver aquí nosotros tenemos nuestra corriente de armadura, aquí está el factor de potencia igual a la unidad, es decir, la corriente va a estar en fase con nuestro voltaje en las terminales. Por consiguiente, aquí nosotros vamos a tener un flujo por polo que me va a producir un flujo de armadura a su vez, el flujo que les digo yo que se contrarresta, que se me produce en la armadura, que me va a dar un flujo efectivo Phi sub E. Si el flujo Phi sub P, que va a ser el flujo por polo generado sin carga, cuando el voltaje generado E sub A estará en atraso de Phi sub P 90 grados. Como podemos ver aquí, E sub A, que es la que tenemos nosotros aquí, pues va a estar 90 grados de nuestro Phi sub P. Como el factor de corriente es igual a 1, pues lo que podemos ver están las terminales con B sub A. La corriente de fase que pasa a través del devanado de armadura, su fuerza magnetomotriz produce un flujo A sub R, que va a ser este, que va a ir en fase como tal con nuestra corriente. El flujo efectivo por polo en el generador es la suma de los flujos, lo que podemos ver, lo que nos da aquí la suma de los flujos, el flujo por polo más el flujo que produce la armadura. Entonces, ¿qué pasa? El flujo Phi sub AR nos va a inducir una FEN E sub AR, que es la que vemos acá. Y pues esta reacción de armadura va a estar en atraso respecto al flujo en 90 grados. Entonces aquí nosotros tenemos este flujo como tal que va en esta dirección y este tiene que estar efectivamente en 90 grados en atraso. El voltaje efectivo generado por fase va a ser E sub E, que es la suma del voltaje sin carga E sub A, donde E sub AR va a ser igual a E sub E
de E sub A más E sub AR, que es prácticamente lo que nosotros vemos diagramado en esta parte. Finalmente, el voltaje en las terminales por fase B sub A se obtiene restando las caídas de voltaje I sub A por RA y J I sub A XA de E sub E, como lo podemos ver en este diagrama. Entonces aquí nosotros tenemos ese E sub AR, que prácticamente va a ser nuestro voltaje efectivo generado, que va a ser pues este más este, y obteniendo también las caídas con RA, JXA y pues el B sub A. Finalmente, pues aquí nosotros tenemos la fórmula que nos describe cuál va a ser el voltaje efectivo generado. Entonces, como vimos, ahí tenemos nuestro diagrama cuando el factor es igual a la unidad. La reacción de armadura pues reduce el flujo efectivo por polo phi sub E. Cuando el factor de potencia es igual a 1, como lo vemos, el voltaje en las terminales B sub A va a ser menor al voltaje generado E sub A para este caso. El voltaje en las terminales B sub A es más alto que el voltaje generado cuando el factor de potencia está en adelanto. Entonces aquí nosotros podemos ver cuando efectivamente el factor de potencia está en adelanto, nuestra I sub A está en adelanto de B sub A, nuestro E sub A, voltaje generado, va a ser más pequeño. Por consiguiente, pues mi B sub A pues es más grande simplemente que el voltaje generado. De igual manera aquí, el voltaje en las terminales B sub A es más bajo que el voltaje generado cuando el factor de potencia está en atraso. Cuando está en atraso, lo que nosotros podemos ver es que B sub A, el voltaje en las terminales, va a ser más pequeño que E sub A. ¿Qué notamos nosotros? Como el flujo por polo es diferente en cada una de las tres condiciones, digámoslo así, para garantizar nosotros nuestro mismo B sub A, nosotros tenemos que estar variando la corriente de campo conforme si es en atraso, adelanto o igual a la unidad. Según sea la carga, pues nosotros lo modificaremos. La fe de reacción de la armadura de sub R siempre está en atraso respecto a la corriente en 90 grados. Lo podemos ver aquí, pues de esta forma efectivamente va a estar a 90 grados porque es netamente por una reactancia. Donde XM pues va a ser la reactancia de magnetización y esta está junto a la reactancia de dispersión, la cual vamos a llamar XS, que va a ser XM más X sub A. XS la vamos a llamar nosotros la reactancia síncrona y pues sabemos nosotros que XM es mucho mayor que X sub A y R sub A. La impedancia síncrona por fase será pues RA más JXS, es decir, nosotros vamos a despreciar en este caso a X sub A. Para el ejemplo nosotros vamos a utilizar una XA, pero en realidad pues nos estamos refiriendo a la reactancia síncrona como se menciona ahí, que en este caso pues vendría siendo XS, solo que la estamos llamando XA. Aquí nosotros podemos ver cómo es el modelo equivalente exacto de un generador por fase, ya nosotros incorporando pues la JXS, que es la reactancia síncrona. Reitero, el ejemplo lo vamos a basar en este ejemplo, la llamamos X sub A, pero estamos hablando de su reactancia síncrona. Y pues el voltaje en las terminales B sub A tenemos que va a ser igual a E sub A menos I sub A de RA más JXS, que es lo mismo que decir E sub A igual a I sub A menos ZS, que pues ZS es lo que me contiene completamente la reactancia, la impedancia síncrona. Y aquí nosotros vemos los diagramas fasoriales respectivamente cuando nosotros tenemos la corriente en atraso igual a la unidad y en adelanto mayor el voltaje generado, o sea tendremos el voltaje en las terminales será menor para estos dos casos, mientras que cuando la corriente está en adelanto el voltaje en las terminales será mayor que el voltaje generado. Y pues finalmente tenemos la regulación de voltaje, que es la relación de cambio entre las terminales sin carga y a plena carga, es decir, entre B sub A y E sub A, que se me da de la forma porcentual E sub A menos B sub A sobre B sub A por 100. A continuación vamos a hacer un ejemplo del circuito equivalente. Para ejemplo, entonces tenemos que va a ser un generador síncrono trifásico de 9 kVA con 208 voltios conectado en Y, ¿sí? Tiene un devanado con una resistencia de
devanado pues de 0.1 ohmios fase y una reactancia síncrona es 5.6 ohmios fase. Vamos a determinar la regulación de voltaje cuando el factor de potencia es 80% en atraso, el factor de potencia es igual a la unidad y el factor de potencia es el 80% en adelanto. Efectivamente nos dice que nuestro generador está conectado en Y, es decir, como nosotros vimos, simplemente hay dos maneras de conectarlos, que es en delta y el Y según sea, y aquí nosotros tenemos cómo sería la conexión en Y. Sin embargo, nos está indicando que es 208 voltios. Ese voltaje siempre es entre líneas. En este caso, estos 208 voltios los vamos a tener aquí. Entonces, mi voltaje por fase efectivo pues va a ser 208 sobre raíz de 3, que me da 120 voltios. Y nuestra corriente por fase pues va a ser la potencia completa del generador sobre el número de fases por el voltaje por fase, que nos da 25 amperios. Y pues obviamente esto lo vamos a tener nosotros a plena carga. Entonces, bueno, lo primero que tenemos efectivamente nosotros es nuestro circuito, ¿sí? Donde a veces esta corriente va a estar en atraso, en la unidad y en adelanto, como nos lo indica. Nosotros tenemos nuestro voltaje conocido, que es VA, y vamos a tener la reactancia síncrona y la resistencia también síncrona del devanado. Entonces, lo que tenemos que encontrar pues obviamente ahí para conocer su regulación de voltaje es cuánto es el voltaje generado. Entonces nosotros sabemos 0.8 es en atraso, entonces diagramamos VA y vamos a diagramar una corriente IA con un ángulo θ en atraso. El θ pues va a ser el menos, como está en atraso va a ser negativo, coseno de 0.8 y nos da 36.87. De manera que EA a partir de este circuito pues va a ser la suma de estos voltajes, que el voltaje en esta parte pues va a ser simplemente la corriente por XARA, que en este caso pues más el voltaje B sub A, que es el voltaje de fase. Entonces tenemos que EA va a ser igual a 120 el voltaje de fase más 0.1 más 5.6 J, resistencia y reactancia síncrona, por la corriente 25 en atraso menos 36.87 grados, lo que nos da que el voltaje generado respecto al voltaje el voltaje de fase va a ser 233.77, en adelanto 28.21. Como podemos ver, aquí tenemos pues ese 28.21 está aquí en adelanto. Y pues nuestra regulación de voltaje pues obviamente sabemos que es EA, la magnitud, menos BA sobre BA por 100 en porcentaje, lo que nos da 94.8%.
Entonces, para el factor de potencia igual a la unidad, pues nosotros tenemos que la corriente efectivamente va a ir en fase con el voltaje I sub A. B sub A va a ir en fase con I sub A, el voltaje con la corriente va a ir en fase. De manera que pues I sub A por RA igualmente va a ir en el mismo sentido. Pero la reactancia pues ya nos va a ir a 90 grados en adelanto para este caso IA XA y vamos a tener nuestra EA. Para este caso pues nuestro ángulo es de 0 efectivamente y nuestra EA la obtenemos igualmente 120 más 0.1 por 25 con ángulo 0 y nos da que nuestro voltaje va a ser 186.03 factor D o con ángulo de 48.81 en adelanto. Como podemos ver aquí, EA también, pues EA en sí siempre va a ir en adelanto respecto a BA. Y la regulación de voltaje nos da pues 100.86 menos 120 sobre 120 por 100, 55.03%. Para el caso del factor de potencia en adelanto, pues nosotros tenemos aquí nuestra IA que va en adelanto y pues nuestra IA por RA que pues va en fase exactamente a la IA y a 90 grados nuestra IA por XA. Y teniendo nuestra EA, ahí nomás en el dibujo nos podemos dar cuenta efectivamente que BA, en este caso EA va a ser muy cercano a BA, es decir, el voltaje generado va a ser muy cercano al voltaje por fase. Hallamos el ángulo, nuestro ángulo θ que nos da 36.87 en adelanto positivo y encontramos que nuestra EA es de 116.69 con ángulo de 71.49, que es el ángulo que nosotros estamos viendo en esta parte. De manera que la regulación de voltaje va a ser igual a 116.69 menos 120 sobre 120 por 100, que nos da apenas una regulación del voltaje del menos 0.26%. El voltaje en las terminales para este caso pues va a ser mayor que el voltaje generado. Y con esto pues concluimos el ejemplo de cómo sería con nuestro circuito equivalente el análisis en relación de la regulación de voltaje. Bueno, a continuación vamos a ver las relaciones de potencia. ¿Qué ocurre? El rotor nosotros lo tenemos conectado siempre al impulsor primario, que puede ser energía eólica, diésel, vapor, etc. Pero el impulsor primario va a ejercer un par T sub S que lo vamos a llamar a una velocidad angular W sub S. Aquí nosotros pues vemos lo que conocíamos nosotros como el impulsor. Pero ¿qué pasa? Nosotros aquí tenemos que también se le está ingresando una corriente de campo y un voltaje a ese campo obviamente. Bueno, la potencia de entrada para este caso pues va a ser la potencia de entrada mecánica, va a ser ese par por esa velocidad angular. Como nosotros les decía, tenemos una entrada de corriente continua que va a ser I sub F por B sub F. La potencia total que estamos suministrando nosotros pues va a ser la potencia mecánica más la potencia del campo. La potencia de salida de un generador síncrono nosotros sabemos que va a ser pues 3 veces, o sea por el número de fases B sub A I sub A por coseno de θ, o sea por nuestro factor de potencia. La pérdida en el cobre del devanado de armadura pues será P sub CO, vamos a llamar la pérdida en el cobre y va a ser como tal nosotros la corriente al cuadrado, 3 veces la corriente al cuadrado por la resistencia de armadura, que estamos hablando pues la pérdida en la armadura de cada una de las fases de la resistencia de armadura o pues del cobre del devanado. También vamos a tener una P sub R que va a ser las pérdidas de rotación y una P sub ST que va a ser las pérdidas por carga parásita, donde nosotros vamos a tener que la potencia de entrada la podemos suministrar como la potencia de salida más la pérdida en el cobre más la pérdida de corriente, la pérdida de rotación, la pérdida de carga parásita como la potencia nosotros que nos está suministrando el campo, que va a ser B sub F por IF. Como el rotor gira a una velocidad constante, vamos a asumir que la pérdida de rotación es constante. Y igualmente P sub F, que pues es la de mi campo, y igualmente vamos a asumir que la pérdida de carga parásita es constante, de manera que estas tres la vamos a tomar como pérdida constante. La pérdida constante va a ser igual a la pérdida de rotación más la pérdida parásita más la del campo. Como la pérdida en el cobre depende de la corriente de armadura, la pérdida en el cobre pues sí va a ser variable. Y la eficiencia la calculamos de esta forma, que es pues la potencia de salida sobre la potencia de entrada, que es 3b sub A y A coseno de θ sobre 3b sub A y A coseno de θ más P sub C, que es las pérdidas constante, más la pérdida en el cobre. Aquí nosotros tenemos una relación. ¿Cuál es la potencia completa que entra como tal a nuestro generador? Pues la potencia de entrada va a ser un par por una velocidad angular por el campo. Y aquí tenemos la potencia total que ingresa. ¿Qué perdemos? Que no aprovechamos, pues
la del campo como tal, o bueno, es necesaria, pero pues esa la quitamos, donde tenemos que nuestra potencia de entrada pues va a ser el torque por esa velocidad angular. Y pues tenemos las pérdidas constantes y ahí obtenemos la potencia desarrollada, donde la potencia desarrollada pues tenemos las pérdidas en el cobre, como les habíamos dicho, es 3I sub A al cuadrado por, esto es un error, es por RA, y la potencia de salida va a ser igual a 3 B sub A y A por coseno de teta, donde aquí tenemos pues como tal nuestra relación de potencia, de cuál es la potencia que entra a un generador y cuál es la potencia que realmente nosotros vamos a suministrar o aprovechar. Como ya habíamos visto, RA suele ser muy pequeña y la podemos despreciar, de manera que podemos nosotros tomar este circuito como un modelo equivalente donde únicamente tenemos una reactancia síncrona. Y tendríamos nosotros cuando el factor de potencia pues notamos aquí que está en adelanto, donde nosotros pues siendo delta el ángulo entre B sub A y E sub A, la corriente pues va a estar en atraso teta de B sub A. Aquí tenemos los dos ángulos entre el voltaje en las terminales, el voltaje generado, y tenemos teta pues entre la corriente que pasa a través de armadura y el voltaje en las terminales. Entonces pues ¿qué sabemos? Que E sub A va a ser igual a E sub A coseno de delta más J de A seno de delta. Y pues nuestra corriente va a ser igual a I sub A coseno de teta menos J I sub A seno de teta. De manera que el voltaje por fase en las terminales va a ser B sub A igual a E sub A menos J I sub A XS. Simplemente pues E sub A, como lo vemos aquí, el terminal, simplemente le restamos la caída de voltaje en la reactancia. Y podemos nosotros de aquí despejar la corriente, que va a ser igual a E sub A menos B sub A sobre JXS. Y nuevamente la desprendemos en estos dos términos. Estos dos términos que de donde nos salen simplemente extendemos E sub A en E sub A y E sub A. Aquí en realidad el seno es el que va con el J. J sobre J se nos va y este término que estaban en complejos quedan reales. Y este sí nos va a quedar en complejos. De esta manera nosotros los desprendemos pues a partir de esta ecuación de E sub A. Y pues de aquí nosotros podemos encontrar que I sub A por el factor de potencia va a ser igual a E sub A por seno del ángulo del voltaje sobre la reactancia síncrona. Y bueno, siendo PO la potencia de salida aproximada, podemos encontrar la ecuación denominada como relación del ángulo de potencia. Recordemos que nuestro delta es el ángulo de potencia, donde la potencia de salida va a ser igual a la que ya habíamos visto, 3 veces B sub A I sub A por coseno de teta, o 3B sub A E sub A seno de delta sobre XS, que esta va a ser nuestra relación del ángulo de potencia. Ahora, la potencia máxima desarrollada de salida, pues denominada PDM, será igual a 3B sub A E sub A sobre XS, la potencia máxima desarrollada. Aquí nosotros podemos ver cómo es que se comportan dos generadores con respecto al ángulo de potencia, que es el desfase entre los dos voltajes, el voltaje generado y el voltaje en las terminales, y cómo se comporta. Nosotros vemos que tiene efectivamente su mayor, según el seno, pues en pi medios va a tener su mayor potencia desarrollada, y el par desarrollado pues va a ser 3B sub A E sub A seno de delta sobre XS omega S, y pues el par máximo será nuevamente el seno de pi medios, que tenemos que va a ser 3B sub A E sub A XS WS. A continuación vamos a hacer un ejemplo. Para nuestro ejemplo tenemos que un generador síncrono trifásico de 9 kVA 208 voltios a 1200 RPM 60 Hz y conectado en Y tiene una resistencia de devanado de campo de 4.5 ohmios. La impedancia del devanado de armadura es 0.3 más J5 ohmios por fase, y cuando el generador opera a plena carga con un factor de potencia de 0.8 en atraso, la corriente del devanado de campo es de 5 amperios. Vamos a tener que las pérdidas por rotación es de 500 vatios. Vamos a determinar A, la regulación de voltaje, B, la eficiencia del generador, y
Finalmente, el torque o par aplicado por el impulsor. Lo primero que encontramos como tal nosotros es nuestro voltaje de fase, que sabemos que va a ser el voltaje que se nos está dando, que es de 208 voltios sobre raíz de 3, que nos da 120 voltios voltaje por fase. Nuestra magnitud de corriente por fase va a ser igual a la potencia del generador sobre las 3 fases por el voltaje por fase, que nos va a dar 25 amperios. Sabemos que está con un factor de potencia de 0.8 en atraso, de manera que mi teta va a ser igual a menos 36.87, teniendo nuestra corriente igual a 25 amperios en desfase menos 36.87 grados. Aquí nosotros podemos encontrar exactamente nuestro circuito equivalente, donde tenemos nuestro voltaje generado, nuestro voltaje por fase, una impedancia como tal que nosotros vamos a tener en la carga, y pues va a ser nuestra resistencia de armadura y nuestra reactancia síncrona. Con estos valores nosotros podemos hallar el voltaje generado, que va a ser pues igual, coincidiendo con esta trayectoria de voltaje, E sub A igual a B sub A más RA más JXA por I sub A, teniendo nosotros un voltaje generado E sub A igual a 222.534, ángulo de 25.415 voltios, la unidad pues obviamente del voltaje. Entonces comenzamos hallando nosotros, donde obviamente tenemos que nuestra regulación de voltaje pues va a ser EA menos BA sobre BA por 100, donde obtenemos nosotros que nos da un 85.45% nuestra regulación de voltaje. Nuestra potencia de salida pues va a ser la potencia como tal que nosotros vemos reflejado en la carga, que simplemente va a ser por 3 el número de fases por 120 por 25 por el factor de potencia, que es 0.8, que me da 7200 vatios. Voltaje de fase, corriente de fase, factor de potencia por las 3 fases, 7200 vatios. Nuestra potencia de pérdidas en el cobre, pues ¿cuál va a ser? Pues simplemente 3 por IA al cuadrado por RA. Aquí nosotros tenemos nuestra pérdida de potencia en el cobre de la armadura por cada fase, donde pues es 3 por 25 al cuadrado por 0.3, que es nuestra impedancia, que es nuestra resistencia del cobre, y nos da 562.5 vatios. La potencia desarrollada la podemos hallar de dos formas. Pues ya tenemos la potencia de entrada
ya tenemos como tal la potencia de salida, y las pérdidas en el cobre pues tenemos nuestra potencia desarrollada, o va a ser la parte real de mi voltaje generado por mi corriente. Esto en términos fasoriales, obviamente. Ambas me dan 7762.5 vatios. La parte real de este producto por 3, o ya teniendo nosotros esas dos potencias. Las pérdidas constantes son las pérdidas de rozamiento más las pérdidas parásitas más las pérdidas que nosotros tenemos pues del voltaje y corriente del devanado de armadura. Para este caso pues nosotros la potencia del devanado de armadura. Para este caso no nos da pérdidas parásitas, así que la tomamos como 0, y nos dan que las pérdidas de rozamiento son 500 vatios. Nos dan que la corriente de campo es 5 amperios y su impedancia es de 4.5 ohmios. Entonces de esta manera calculamos pues cuánto es la pérdida en el campo, y nos da 612.5 vatios las pérdidas constantes. La potencia de entrada pues va a ser la potencia desarrollada más las pérdidas constantes, que nos da 8375 vatios. Luego nuestra eficiencia va a ser nuestra potencia de salida sobre nuestra potencia de entrada, que nos da 7200 sobre 8375 vatios, que nos da 0.86 o el 86%. Para convertir nosotros RPM a radianes sobre segundo, simplemente multiplicamos por 2pi sobre 60. Tenemos 1200 RPM, que se nos dio que era la velocidad a la cual giraba. Entonces simplemente es 2pi por 1200 sobre 60, lo que nos da 40pi radianes por segundo. Luego la potencia de entrada mecánica pues va a ser la potencia desarrollada más la pérdida de rozamiento, que nos da 8602.5 vatios. Luego mi par desarrollado pues va a ser, o mi par de entrada más bien, el par que entra al generador, pues va a ser la potencia mecánica sobre la frecuencia angular, que nos da 65.75 newtons metro. Y con esto pues vimos cómo es el comportamiento de las distintas potencias cuando estamos hablando de un generador síncrono. Y con esto hemos terminado la parte 4 de generadores síncronos. Esto fue el curso de máquinas ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC, y espero que haya sido de su aprendizaje. Muchas gracias.